suponer que es difícil. Algunas hermanas dicen que no. Muy bien. Pero debo suponer por mayoría de votos que es difícil ser esposa, ¿no? Es difícil cumplir la misión de ser esposa. Y sí, seguramente que sí. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de mujeres que vamos a ver en el día de hoy también. ¿Cómo les fue a ellas, ¿no? Y cómo podría irles a ustedes, las mujeres que son esposas en el día de hoy y que a veces también necesitan tener una palabra de aliento en sus vidas, tener una dirección, tener un ejemplo para ver cómo pueden solucionar también las cosas que le atañe a sus vidas. Hay algo que marca todo desde un principio cuando en Génesis capítulo 2 y versículo 18, Dios da esa sentencia, ¿no? Ese designio, ese propósito para la mujer. Génesis capítulo 2 y versículo 18, donde dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ya estoy yendo para otro lado. 18 es, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí está la clave de todo. Ahí está donde a Dios se le ocurrió darnos una esposa y a vos darte un esposo, ¿sí? El término que utiliza aquí la Biblia es eser kenegdo. Eser kenegdo. Eser significa ayuda, significa socorro, significa fuerza salvadora. También en algunas partes en la Biblia significa apoyo vital. Esta palabra, eser, se usa como es una palabra que como en el idioma, en el hebreo bíblico, las palabras son compuestas. Se usa varias veces también para hablar sobre cómo Dios ayudó o vino en socorro o vino a salvar al ser humano, al hombre, a la humanidad. Entonces es una palabra que tiene mucho que ver con la misión de Dios, con el trabajo de Dios, con la manera en que Dios también se relaciona con el ser humano. Y kenegdo significa frente a frente. Significa que corresponde de una manera precisa, exacta. Es como en espejo, ¿no? En relación como en espejo. Es una contraparte exacta. Es para equilibrar. La idea de Dios era equilibrar al hombre para que en sus debilidades, en sus necesidades, ella fuera la fortaleza de él. Pero aquí hay algo muy interesante que yo creo que incomoda a la mayoría de las mujeres feministas, que a veces son cristianas y a veces no son cristianas, pero tienen su punto ahí, porque el diseño, a ver, yo voy a pedir venga hermano Ricardo y hermana María, vamos a dar un ejemplo vivo acá, un ejemplo vivo. Vengan para acá, por favor. Y la figura que utiliza entonces la palabra de Dios aquí es, le haré ayuda idónea para él. ¿Se está entendiendo o no? Porque las feministas creen que es al contrario, que nosotros, vengan más para acá, no tenga miedo que no le voy a hacer nada. La Biblia dice, le haré ayuda idónea para él, pero la ayuda idónea es ella, ¿se entiende? Dios tiene el propósito y se lo comunica a él. Él tiene el diseño, él tiene la responsabilidad. ¿Se va entendiendo? Él es el responsable ante Dios. Él es el que tiene a quien se le encomienda el propósito. El diseño cae sobre los hombros de él. Y ella, no es ella la directamente responsable, ella es la que le ayuda a él. ¿Se entiende? Nosotros queremos que funcione todo al revés. Queremos que el hombre esté
para servirla solamente a ella. Pero en esta ayuda idónea ambos se corresponden, ambos se ayudan, ambos se fortalecen. Pero ella tiene que tener presente siempre en su corazón que ella está diseñada para trabajar para él, para ayudarle a él a cumplir el propósito. Obviamente que no es un propósito egoísta, el propósito recae sobre él para poder llevar adelante el propósito de Dios para la familia. Entonces, aquí es donde chocamos muchas veces porque el individualismo, la forma de plantear las cosas es, no, yo me manejo sola, hago lo que quiero, a mí no me importa, salgo, entro, voy, hago lo que quiero. Y como que él a veces el que queda en un segundo plano. Pero si nosotros queremos dejarnos guiar por la palabra de Dios y queremos que el diseño se cumpla a la perfección como Dios ha formado, y Dios no cambia su manera de pensar. Entonces es el hombre llevando adelante el propósito ayudado por ella. La combinación perfecta, porque en todo lo que él necesite, ella está ahí. ¿Se entiende, hermanos? Y no es por desmerecer a la mujer, no es porque ella queda en un segundo plano, sino porque él por él mismo no puede hacer nada solo. Necesita de ella. Ella es vital, es clave, es vital para que él pueda cumplir con el diseño de Dios. Ese es el propósito que Dios ha tenido en mente cuando creó al hombre y creó a la mujer. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Gracias por la actuación. Vamos a tratar de recordar entonces que esta expresión que muchas veces la hemos usado a nuestro antojo y a veces para argumentar sobre cosas como que la mujer nunca tendría que someterse al hombre, que esto, que lo otro, debería ser una expresión normal en nosotros como para entender que si un matrimonio va a funcionar, si una relación matrimonial puede funcionar en el tiempo, tiene que ser de acuerdo a como Dios la ha diseñado, porque cuando uno cambia los órdenes, cuando uno tergiversa las cosas, cuando uno quiere llevar adelante una manera distinta de cómo Dios lo ha creado, entonces es cuando vienen los fracasos, los errores, entonces es cuando los matrimonios cristianos fracasan. Muchos matrimonios cristianos fracasan y fracasan temprano en la vida. Temprano el matrimonio empieza a fracasar porque justamente no se han apegado a la promesa, no se han apegado al diseño, no se han apegado a la forma en que Dios ha establecido las cosas. Entonces empieza un tiempo en el que cada uno tiene su proyecto propio, sus iniciativas propias, se olvidan y no piensan que Dios los ha unido con un objetivo real, un objetivo claro y preciso. Entonces, ayuda idónea también es ser un aliado necesario, porque ninguno de los dos puede llevar adelante el diseño de Dios por sí solo. Necesita el hombre de ella y ella del hombre. Ninguno puede ser suficiente en sí mismo, de tal manera que Dios nos ha creado para ser codependientes, para que nos necesitemos mutuamente, para que seamos complementarios en las capacidades, en las virtudes, en las posibilidades, en el potencial que tiene cada uno. Cada uno va a llenar la necesidad de la otra persona para fortalecerlo, para llevarlo al éxito, a esa familia, a ese matrimonio. No hay aquí inferioridad, no hay debilidad, no hay una persona que es menos digna que la otra, no hay una persona que tiene menos poder que la otra. No, no se trata de eso, se trata de ser complementarios. Entonces, muchos de los problemas que el matrimonio tiene en este tiempo no los puede llegar a solucionar. Es muy difícil, se está haciendo tan difícil la convivencia en el matrimonio cristiano, que se ha llegado a un punto en el que
para no romper el matrimonio, se vive una vida en falsedad, en hipocresía delante de los demás. Se ha llegado a un punto en el que el sufrimiento queda ahí detrás de la puerta y se sale hacia afuera como aparentando que todo está bien, que todo está perfecto, que todo sigue funcionando normalmente, pero adentro hay dolor, adentro hay angustia, adentro hay soledad, adentro hay problemas no resueltos, adentro hay heridas abiertas, adentro se sigue sufriendo. Y el peso a veces del sufrimiento, a veces las secuelas del sufrimiento, la van llevando las nuevas generaciones. Esos niños que ven a sus padres, que ya no se aman, que no se soportan, que no se toleran, que ven que se han distanciado. Los niños que se crían en un hogar donde el silencio es demasiado tenso, donde las relaciones son difíciles y complicadas, donde ellos no se sienten seguros, no se sienten a gusto. No hay hogar ahí, no hay hogar ahí. Hay una casa, hay una familia, hay padre, hay madre, hay hermanos, pero no hay hogar, porque no hay un círculo de contención. Entonces, la nueva generación va arrastrando dificultades enormes, porque la única posibilidad que tenía de poder ver un modelo cristiano en su casa, porque sus padres son cristianos, entonces no lo pueden ver, porque sí, van a la iglesia, pero no son un modelo cristiano, no son un modelo a seguir. Entonces ya no le queda nada, ya no hay opciones, ¿dónde van a mirar? ¿A quién van a tener ellos como referencia cuando ya dentro del mismo hogar, los mismos padres que se dicen ser cristianos y que alaban, que cantan, que oran, que hacen todas las cosas que un cristiano hace, dentro del hogar no es igual? Dentro del hogar no se puede vivir la vida cristiana. Entonces es duro para un niño, es duro para un joven, porque el joven también tiene el sueño de poder formar su familia. Pero dice, basado en el ejemplo de qué, ¿cuál es el modelo que yo voy a seguir? ¿Cómo? Porque yo nunca aprendí a demostrar amor, nunca aprendí a demostrar fidelidad ni constancia, nunca aprendí a resolver problemas, porque mis padres nunca resolvieron sus problemas. Entonces yo no sé cómo hacer. Vuelve otra vez a lo mismo que hicieron sus padres, probablemente también a fracasar. El diseño de Dios, hermanos, está basado en esta expresión: le haré ayuda idónea para él. Hay una correspondencia ahí, hay un diseño ahí, hay un trabajo en equipo, hay una unidad, hay un concepto que también la Biblia lo impone como para que nosotros tengamos un entendimiento sobre lo que es el matrimonio, cuando dice una sola carne, una sola carne. Y ese concepto de una sola carne a veces dista mucho de la realidad de nuestras vidas, porque nuestra realidad, hermanos, no se corresponde a lo que Dios quiere. Uno con tanto pesar, con tanto dolor, ve que a veces cuando se habla de estas cosas es siempre lo mismo. Ver cómo los cristianos están fracasando, cómo cada vez hay más divorcios entre las familias cristianas. Ya no es un sector de la sociedad cristiana, ya somos todos. Ahí están profetas, pastores, apóstoles, todos están ahí, ¿no? Y a veces es increíble, porque miraba la otra vez la vida de uno de los pastores más destacados que nosotros hemos tenido en este siglo, en este tiempo. Uno de los pastores más influyentes que nosotros hemos tenido, que probablemente ustedes nunca hayan escuchado hablar de él, pero ha sido una de las personas más influyentes en el mundo cristiano, que él estuvo separado de su esposa, pero viviendo en la misma casa durante más de 20 años.
más de 20, y murió así, ¿no? Teniendo una iglesia enorme, una mega iglesia, y siguiendo con su ministerio, obviamente, para poder seguir adelante con el propósito de Dios, que ya pasó a ser solamente el propósito de Dios en él, porque ella ya no estaba ayudándole, ya no era la ayuda idónea que él necesitaba. Y obviamente cuando se habla de una persona como esa, no estamos hablando de que él haya caído en pecado, que haya hecho algo malo, sino todo lo contrario, como la iglesia reconocía que él, a pesar de todo, siguió adelante con el llamado, con el propósito de Dios, aunque la ayuda idónea había fallado en ese proceso. Ahora, después, si uno quiere buscar culpables, probablemente en un matrimonio siempre hay responsabilidad de parte de los dos. Si a veces no se puede cumplir con el diseño, con el objetivo de Dios, no es porque uno solamente falle, sino porque ambos a veces también están fallando. Si a veces aplicar un concepto bíblico tampoco nunca ha sido fácil. Por eso te preguntaba, ¿es fácil ser esposa? ¿Es fácil ser ayuda idónea? Y ustedes, la mayoría me hicieron una carita como diciendo, y está dura la mano, dura de hacer ayuda idónea. No, porque y de él tengo que ser ayuda idónea yo, que tengo más bien ganas de agarrarlo y de darle una zamarreada. Pero sí, ayuda idónea de él, porque lo elegiste en algún momento de tu vida vos lo elegiste, en algún momento de tu vida vos le dijiste al Señor, Señor, esta es la persona que tú has puesto en mi camino para formar un hogar. En algún momento de tu vida vos hiciste una promesa delante del Señor. En algún momento de tu vida vos tuviste la ilusión, la expectativa de que con esa persona ibas a formar un hogar para siempre, ¿no? Hasta que la muerte los separe. En algún momento vos dijiste, Señor, yo encargo en tus manos esta familia para que tú me guíes. Y bueno, en alguna circunstancia, en algún recodo del caminar de este matrimonio, alguien o de alguna forma se desviaron del camino, dejaron de ser lo que debían ser. En algún momento perdieron la perspectiva. En algún momento las expectativas que tenían también se rompieron. En algún momento las heridas se abrieron. Pero es lo que pasa, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que ser ayuda idónea iba a ser fácil. Nadie lo dijo. El Señor estableció la regla y el esfuerzo va a depender de nosotros. Aplicarlo va a depender de nosotros. ¿Es una persona con defectos? Sí. ¿Es una persona con limitaciones? Sí. ¿Es una persona que inclusive es posible que tenga menos estudio que vos? Y es posible que sea hasta menos inteligente que vos, y sí es posible, pero eso no significa que no seas ayuda idónea de Él y de colaborar con Él, ayudarlo a Él, potenciarlo a Él. Y eso no te hace menos persona y no vas a salir perdiendo con eso, porque aquí los que ganan es todos, porque el hombre ha sido hecho, ha sido fabricado ontológicamente, antropológicamente, ha sido fabricado, diseñado por Dios para amar a la esposa y para amar a la familia, para defender a la familia. El hombre tiene que salir a defender él es el que se tiene que arriesgar, él es el que tiene que enfrentar al león, al lobo, él es el que tiene que defender, él es el que tiene que proveer, él es el que tiene que hacerse cargo del hogar, de la familia. Está diseñado para eso, está diseñado para hacer esa tarea que está encomendada solamente para él. Tú no puedes hacer esa tarea como mujer. No puedes vos hacerte... Ay, una señora me dijo ayer, precisamente, ayer era sábado, claro. Una señora me dijo, sí, yo me separé de mi marido y ahora yo tengo que hacer mamá de él también y mamá de mis hijos. Me dejó así medio como que, te separaste y ahora te haces cargo de él como si fuera la mamá de él. Una cosa media extraña, media rara, pero así es como funcionan a veces las personas. ¿Cómo es posible combinar una cosa así para poder
obviamente que yo entiendo que es un matrimonio fracasado, obviamente que entiendo que esas personas están heridas, obviamente que entiendo que ahí no es posible, no hay una reconciliación. Entonces, la Biblia nos enseña algo que aparentemente a veces está en contra de las expectativas. A veces ese hombre que vos elegiste como marido, como esposo, a veces no cumple las expectativas que vos te habías formado. Porque a veces crían a la niña para que se case con una persona que le dé todo a ella, que le dé una vida buena a ella, que le invierta en ella, que le compre cosas para ella, que le arregle la casa para ella, que haga todo para ella. Y esa no es la función. Estamos mal, estamos equivocados cuando piensas que te vas a casar con el príncipe azul para que el príncipe azul te arregle la vida a vos. No funciona así porque en muchísimos casos una niña se puede casar con un hombre millonario, pero no significa que sea feliz, no significa que sea un matrimonio exitoso, porque ahí hay un negocio de por medio, hay un interés de por medio de que el hombre solamente esté como marido para ser funcional a él, a ella, perdón, a las necesidades y los requerimientos de ella. Y yo escucho personas, familias, mujeres, hombres, cristianos, que cuando aconsejan a una persona joven le dicen, mira, ese muchacho tiene buen trabajo, tiene buena vida, te va a dar una buena vida a vos. Pero ¿se trata de eso? ¿Se trata de casarse para que te dé una buena vida o se trata de casarse porque hay un diseño, porque hay un propósito, porque ha bajado para esos jóvenes cristianos un propósito que tienen que cumplir delante del Señor y delante de la iglesia? No es para que Él cumpla las expectativas de ella. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que al poco tiempo ese muchacho no va a cumplir las expectativas de ella. Y le va a decir, bueno, ya no me servís, ahora me voy a buscar a otro muchacho porque vos ya no me servís. ¿No? No funciona así, el matrimonio cristiano no funciona de esa manera. Uno no se puede casar para acomodar su situación económica, no está para eso. El casamiento cristiano, el matrimonio cristiano está diseñado para que ambos cumplan un propósito. Y a veces ese propósito no tiene nada que ver con el bienestar económico. No tiene nada que ver con el bienestar económico. Tiene que ver con el diseño de Dios para ese matrimonio. Entonces está mal pensado que uno se va a casar para tener una buena vida. ¿Y qué pasa con esos matrimonios que se casan porque tienen que ser misioneros en la China, en la India, en África, donde ese matrimonio no está formado ni diseñado para tener ninguna posesión material? Están diseñados para predicar el Evangelio, para llevar almas a Cristo. Entonces, estamos asociando mal cuando estamos asociando el matrimonio a la expectativa que uno se lleva del otro. Ahí tenemos un ejemplo en cuando Eva desobedece a Dios. Y Eva es la que lleva a la desobediencia al esposo. Y en esto probablemente hemos tenido el debate de los siglos y de los siglos y de los siglos, ¿no? De que por qué nosotros acusamos a Eva de que ella lleva al esposo a rebelarse contra Dios, porque así lo cuenta la historia, ¿no? Pero ahí tenemos un matrimonio fracasado porque ella no entendió que su función, su dirección estaba en ser ayuda idónea de Él y no en cumplir expectativas, ni pensamientos, ni cosas personales. El diablo le dice, mira, si vos pruebas esta frutita, vos vas a ser como Dios. Mire, si hubiese sido una chica bien cristiana, le hubiera dicho, mire, Dios a mí me ha dicho claramente que mi función no es que yo sea como Dios. Yo estoy aquí para ayudar a mi esposo.
Y será junto con mi esposo que vamos a ponernos de acuerdo sobre qué cosa es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende o no? Entonces aquí hay un diálogo entre la mujer y la serpiente que lleva a la mujer a rebelarse y después lleva él para poder no desagradarla a ella. Ay, bueno, si Eva lo hizo, entonces no me voy a poner en contra de mi esposa porque si no, la que se me viene. Entonces, come la frutita también. Y como secuela de eso, un matrimonio fracasado, una familia fracasada. Pero aparte de lo digamos, de lo irrisorio que nos puede pasar, digamos, viendo este ejemplo, es el hecho de que hay toda una tragedia detrás. Perdieron su hogar, perdieron dónde vivir, perdieron todo, perdieron la inocencia. Era un matrimonio donde los dos se peleaban, vos sos culpable, no, vos sos culpable, no, vos sos culpable. Donde a partir de eso había rencor, odio entre ellos. Fue lo que heredaron los hijos, el odio, la pelea, la rencilla, el crimen. Un hogar destruido, completamente destruido, porque se olvidaron del mandato, se olvidaron de que el diseño era, no, vos estás aquí para ayudarlo a él, ¿sí? Vos tenés que ser la fortaleza de él, vos tenés que trabajar junto con él. ¿Se entiende, hermanos, o no? ¿Se va entendiendo la cosa? Por eso es que aquí vemos cómo cae la primera familia y de ahí en adelante todo se ha desbarrancado. ¿Es difícil ser esposa? Probablemente, porque ella sí tenía expectativas, sí quería estar mejor. Vos decís, pero estaban en el paraíso, ¿qué mejor se podía estar que estar en el paraíso? Pero fíjate vos lo difícil que es conformar a veces a la mujer. Porque estando en el paraíso, aún así estaba disconforme y quería más. Y tenemos un ejemplo terrible aquí entonces en el que un matrimonio se termina destruyendo porque se olvidaron del diseño que Dios les había mostrado hacer. Después tenemos otra familia que a mí me llama mucho la atención, como es la familia de Abraham. Sara es una mujer maravillosa, una mujer genial, una mujer que era muy, muy sumisa al esposo. La Biblia dice que Sara le decía mi señor a Abraham. O sea que había una relación ahí de que ella era probablemente una mujer muy delicada, muy sumisa, muy obediente a él. Pero en un momento determinado también ella sintió la debilidad de su propia naturaleza cuando le dice al marido, mira, acércate ahí a la esclava para que tengamos el hijo que Dios nos había prometido. Como Dios se está demorando tanto, entonces le vamos a ayudar un poco a Dios. ¿Es difícil ser esposa de Abraham? Probablemente era difícil. Probablemente era difícil. Probablemente fue difícil para ella salir siendo jovencita a una tierra desconocida. Cuando uno le ofrece un viaje a la novia, le ofrece un viaje a la Isla Margarita, a Cancún, a una parte, algo así. Pero a este muchacho se le ocurrió ofrecerle un viaje al desierto a la chica, ¿no? Vamos a ir a vivir al desierto, vamos a ir a vivir a la nada misma, vamos a ir con un propósito de Dios, ¿no? Y probablemente para ella también fue muy difícil salir de su familia, de la comodidad de su casa y de tenerlo todo a no tener nada y a comenzar de nuevo, a comenzar de cero con ese hombre que le había prometido a ella una vida mejor. Y le ofreció sacrificio y al final fue toda una vida dura para ella. Entonces, por ahí a veces hasta la exculpamos de que en determinado momento le haya faltado la fe como para reírse de Dios frente a algo tan delicado que Dios estaba hablando con ella, como tener el hijo que esperaban.
Al final, tenemos un matrimonio donde apenas cumplieron el propósito de Dios. Apenas. En medio de graves dificultades. Y él no era el esposo perfecto. Es Abraham. Nosotros vemos a Abraham como un gigante, pero él no era el esposo perfecto. Era un hombre que a veces le faltaba la fe, es un hombre que a veces fallaba, es un hombre que a veces tenía miedo de presentarla a ella como su esposa. Imagínense que hasta ese punto llegó Abraham. Hasta el punto de arriesgarla a ella que se quede en el palacio, pero ella prefirió irse con él. Se prefirió ir a la tienda, ahí a estar entre medio de los corderitos y del olor a oveja y de la caca de los animales, para no quedarse en el palacio del rey en Egipto. ¿Era una mujer leal? Sí, seguramente que sí. ¿Es difícil ser esposa de un prócer, de un padre de la fe? Es difícil también. Nadie dijo que no fuera fácil. Es difícil ser la esposa de Nabal, era re difícil. Para Abigail ser la esposa de Nabal era una tortura en vida de cada día. De soportar a un hombre que era absolutamente violento, grosero, malvado, avaro. Es difícil para una mujer generosa como Abigail ser esposa del hombre más avaro del mundo. Sí. Porque ella probablemente quería darlo todo, pero él se lo impedía, ¿no? A tal punto de que tuvo que arriesgar su propia vida, arriesgarse para poder cumplir con el propósito de Dios, para llevar adelante el propósito de su propia naturaleza generosa. Sí, es difícil ser esposa de personas que en la Biblia que no fueron buenos esposos o que tuvieron defectos. Para Séfora ser esposa de Moisés debe haber sido difícil, porque ella le dio todo a Moisés. Ella le dio un hogar, le dio hijos, le dio un lugar para vivir. Ella le dio todo, se dio todo para él. Pero cuando vino Dios interrumpió todo ese matrimonio feliz que tenían hasta ese momento y le dice: Moisés, vos vas a tener que ir a liberar al pueblo, vas a tener que volver a Egipto. En ese momento en que Séfora pierde contra Dios, porque Dios le dice: ahora vos, este matrimonio aquí va a tener un problema, porque va a estar mucho tiempo en Egipto, va a haber una separación. Y después nunca va a ser el mismo otra vez. Nunca va a ser el esposo presente otra vez. Nunca va a ser el esposo que esté con vos en la casa. Nunca más fue el mismo. Porque Moisés ya empezó a pertenecerle al pueblo de Dios. ¿Se entiende? A consumirse cada minuto de su vida por el pueblo de Dios. Y ella tenía que entender que a ese hombre lo tenía que compartir con un país entero. ¿Se dan cuenta? No fue fácil para ella tampoco. Pero sí tenemos muchas mujeres en la Biblia, hermanas. Yo sé que no es fácil para vos. Yo sé que a veces llevar adelante un hogar es difícil. Yo sé que a veces como que la carga pesa sobre tus hombros en vez de que sea sobre ambos. Y sé que a veces nosotros los varones como que dejamos todo y descansamos todo y damos una doble carga a la esposa para que ella se enfrente y la lleve adelante. Y que a veces nuestros propios egoísmos, nuestras heridas que llevamos abiertas en la vida, nos impiden ser el hombre que vos habías soñado que iba a compartir la vida con vos. Sé que es difícil, pero si tienes la oportunidad de seguir adelante, cumple con el propósito de Dios. Si todavía hay oportunidad para ustedes, renueven su compromiso delante del Señor. Vuelvan otra vez a pensar y a creer que el diseño de Dios es posible vivirlo cuando hay la firme determinación de hacerlo. Amén. Porque sí es cierto, no fue fácil para estas mujeres.
y para muchas mujeres de la Biblia. No fue fácil para María tener que aceptar un matrimonio, ni fue fácil tampoco para José aceptar a María en su matrimonio. Un matrimonio que ya de partida parecía que estaba condenado a fracasar porque estaba naciendo mal, estaba naciendo de una manera anormal, que tuvo que venir después un ángel a hablar con José para poder solucionar las cosas. No fue fácil, no fue fácil para María ser esposa de José y de perderlo, tal vez al poco tiempo, cuando tenían la posibilidad de prosperar y poder ver los resultados de un esfuerzo, de un sacrificio enorme para criar todos esos hijos, que él termine muriendo y dejando sola a María. Pero es así, hermanos, la vida tiene tantas cosas, tiene cosas tan inesperadas. Este tiempo en el que a veces las personas lo invierten discutiendo, peleando, tirando y aflojando y tirando para allá, insultándose y aprovechando de pelear lo más posible, de repente llega el tiempo en el que uno retrocede hacia atrás y dice, tal vez yo debería haber sido más tolerable, tal vez yo debería haber estado más. Tal vez yo debería haber sido más flexible con respecto a ciertas cosas. Tal vez yo no debería haberlo insultado, que haya llegado a la casa tarde y que me haya molestado tanto. Tal vez no debería haber sido tan celosa. Tal vez debería haberlo acompañado. Tal vez debería haberlo apoyado en ese proyecto que él tenía cuando éramos jóvenes. Tal vez deberíamos habernos ayudado y sostenido juntos. Tal vez deberíamos habernos peleado menos y habernos ayudado más y habernos sostenido más, porque sí llega ese tiempo, hermanos. Si la vida no nos arrebata de aquí, de este mundo, llega un momento en que uno mira hacia atrás y dice, probablemente debería haber hecho de otra manera las cosas. Porque pasa tanto tiempo que pasamos enojados, tanto tiempo que pasamos buscando la venganza, tanto tiempo que buscamos cómo poder herir más a la otra persona. ¿Cómo puede haber, a veces digo, cómo puede haber personas que en su interior tengan la capacidad de hacer tanto daño a otro? Y se puede hacer tanto daño tanto al esposo como a la esposa. La mujer tiene la capacidad de hacerlo feliz o de destruirlo completamente. La mujer tiene la capacidad de destruir a ese hombre, de aniquilarlo. O también tiene la oportunidad y el potencial para levantarlo, para honrarlo, para que sea honrado, como dice la Biblia, honrado en las plazas, porque ahí él, siendo honrado, honra también a su familia. Pero a veces pensamos tan diferente. A veces pensamos cómo vengarnos día tras día de esa persona que un día elegimos para compartir la vida. Yo te pido que pienses en esto. Ya le va a tocar a los varones, pero piensa en esto. ¿Eres la ayuda idónea? ¿Eres la ayuda idónea que Dios diseñó para él? ¿O está siendo más bien un estorbo en su vida? Más bien una persona que le retrasa, más bien una persona que lo tira para abajo, más bien una persona que siempre lo humilla. He visto y conozco matrimonios cristianos donde la mujer lo humilla, lo desprecia, lo quiere ver en la peor condición. ¿Y dónde está el diseño de Dios? ¿Dónde está el propósito de Dios? ¿Dónde está ese mandato de ser la ayuda idónea para él? Y bueno, pero él tiene la culpa porque él es una porquería, porque esto, porque lo otro. Sí, es cierto que debe tener millones de defectos. Pero para el hombre sentirse despreciado, sentirse
sentirse humillado por la esposa es lo peor que le puede pasar. Así es como se destruye un hombre. Con una palabra, con una expresión, con una conducta, con una forma en que a veces nos conducimos como si fuera que le podemos pegar todo lo que sea, total, va a aguantar. Y probablemente aguante muchos años. El hombre puede aguantar y quedarse en casa porque ama a sus hijos, porque respeta el matrimonio. El hombre cristiano, estoy hablando yo, la familia cristiana. El hombre cristiano puede aguantar muchos años ahí soportando la nada misma, porque está por encima el mandato que Dios le impuso, porque no podría tolerar que otros críen a sus hijos, porque no expondría jamás a que un hombre le críe a su nena, no lo haría jamás. Él va a dar su vida por su nena, por su hijo. Un hombre cristiano nunca expondría a su familia y nunca permitiría que su familia pase hambre. Prefiere estar ahí, aunque sea humillado y maltratado por la esposa, prefiere estar ahí, pero estar afuera y lejos, donde no pueda ver a sus hijos, donde no pueda tener contacto con ellos, donde no los pueda ver criarse. Y sé que es un tormento, y sé que parecería también a toda vista un mal negocio tener que quedarse en un matrimonio donde todo está mal, donde cualquiera te diría, no, mira, por tu bienestar y el bienestar de tus hijos, capaz que deberías estar afuera. Andate, alejate. Pero a veces el imperativo es tan fuerte sobre el hombre que él dice, no, yo me voy a quedar. Me voy a quedar y voy a aguantar y voy a aguantar. Pero eso es cuando perdemos la perspectiva de lo que cada uno es, para qué ha sido diseñado. Estoy hablando del matrimonio cristiano. Estoy hablando del matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano no debería pasar por muchas cosas que está pasando en este tiempo. Si fueran a la Biblia, si recordaran la promesa que le hicieron a Dios, si recordaran la promesa que se hicieron el uno al otro, que no fue una promesa para agredirse mutuamente, fue una promesa para formar un hogar. Y si podemos salvarlo todavía, salvémoslo. Si estamos en crisis y si es posible salvarlo por nuestros hijos, hagámoslo. Porque la vía más fácil, el camino más fácil es separarse, es alejarse, divorciarse. Ese obviamente es el camino más fácil para tomar. Es más difícil soportar a lo mejor a ese hombre que no es el hombre perfecto y que no es lo que habías pensado. Tal vez sea más difícil. Pero si vuelves a Dios, si vuelves a ponerte de rodillas, tal vez Dios te hable y te diga, no, mira, ese hombre sí tiene defectos, pero ese hombre hay cosas buenas en él. Por eso yo lo elegí para vos. Hay cosas buenas en él, mira lo bueno que tiene. Sea ayuda idónea para él. Si todavía queda tiempo para que ustedes restauren el diseño por el que fueron formados, acércate a Dios y mira la oportunidad que hay. Y si no, aprendamos para la próxima. Aprendamos para la próxima. Porque nosotros somos muy dados a repetir y repetir y repetir los mismos patrones. Porque como digo siempre, nosotros nos separamos, nos divorciamos y después volvemos a cometer los mismos errores porque no hemos sanado. No hemos sanado. Creemos que la nueva relación va a sanar las heridas que se vienen arrastrando durante años y eso no es posible. No funciona así. No funciona de esa manera. Tenemos que sanar primero para poder tener una nueva relación. Tenemos que sanar primero. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios primero. Y en muchos casos la Biblia te dice que no. Fíjate que la Biblia te dice no. Si te separas, no hay alternativa. Si te separas, te fregaste, porque no vas a poder volver a casarte otra vez.
Por eso hay que ver lo que la Biblia dice. Por eso hay que dejarse dirigir por el Señor. Por eso, a pesar de nuestras dificultades y a pesar de haberla errado muchas veces, todavía Dios nos da la oportunidad de tener una vida digna y de tener un matrimonio digno. Y si estás a tiempo para poder tomar estas enseñanzas y poder conducirte desde un principio bajo estas premisas que la palabra de Dios ha establecido, vamos a tener matrimonios exitosos y vamos a tener matrimonios felices, vamos a tener matrimonios maravillosos en la iglesia. Si es posible, porque vos decís, no, es imposible que yo sea feliz con este energúmeno que tengo yo, pero quién sabe, detrás de ese energúmeno hay un hombre diseñado por Dios para cumplir un propósito. Y puede ser tierno, y puede ser maravilloso, y puede ser generoso, y puede ser inteligente, y puede cumplir el propósito si vos lo potenciás a él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un breve momento de oración. Yo te voy a pedir que ores. Oremos por los matrimonios de nuestra iglesia. Oremos por los matrimonios nuevos, los matrimonios jóvenes. Oremos porque